Hoy quiero hablar de algo que es muy interesante. Hay lecciones espirituales aún en las cosas que no están estrictamente determinadas en la Biblia. Me gustaría que me acompañaras en la lectura de la palabra en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14. Ahí nos relata algo que, yo hablé creo que con bastante claridad sobre la fecha, que es imposible. Os recuerdo esta mañana otra vez el frío que hacía y por la noche. Y no andan los pastores circulando por el campo. Y uno de los detalles que el Evangelio de Lucas nos relata es que se presentó a los pastores y hubo una gran fiesta, porque sí, había nacido el rey de los judíos, ¿no? Lo que pasa es que fue en septiembre. Pero sí quiero recalcar los aspectos principales de su vida. En este relato que vamos a leer ahora, del Evangelio de Juan, podríamos destacar tres aspectos de Jesucristo hombre. Sabéis que él se denominaba Jesucristo hombre, porque se hizo hombre, y es lo que vamos a leer ahora. Y como tal, y así tenía que ser, para que como hombre lograra cumplir por fin toda la ley. La única persona que cumplió toda la ley, a diferencia de otros que también se esforzaron y cumplieron la ley, pero él no cometió nunca ni un solo pecado. Los demás cumplidores de la ley, sí, cometían pecados. Por eso fue el candidato perfecto, y así lo establecieron en el cielo, y llegó a la tierra. Pero como hombre, porque antes sí había aparecido, y lo vamos a ver, él desde el principio, él creó todas las cosas, Jesucristo, y estaba presente en todo momento, y se presentó físicamente en la tierra en algunas oportunidades, ¿no? Cada vez que en la Biblia veas que se presenta un ser celestial, y inmediatamente la reacción es ir a postrarse ante él. Bueno, si lo permitían, era que era Jesucristo. Si no lo permitían y lo levantaban del brazo diciendo no, porque yo soy uno como tú, que fuera un ángel poderosísimo, pues evidentemente se trataba de un ángel, pero no se trataba del propio Jesús. Hizo varias apariciones, por ejemplo Josué. Antes de enfrentar una de las más importantes batallas, ahí se le presenta a alguien con el título de capitán de los ejércitos celestiales. Y se postra y le deja postrarse, porque es Jesús. En una manifestación previa, que tuvo varias. Pero, hablando ya estrictamente como hombre, hay tres cosas a destacar. La primera presencia es cuando nace, no hay duda. La segunda y más importante es cuando muere, su ministerio, su vida. Y la tercera es la que esperamos. Esa va a ser terrorífica para el mundo. Cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor definitivamente venga a poner orden, cuando venga a cumplir eso que tantas veces, por lo menos yo que he sido religioso, católico, lo he repetido miles de veces, eso de que venga tu reino. El reino es que viene el rey, y el rey viene a juzgar y a reinar. Y además dice con vara de hierro, y viene a poner orden definitivamente en todas las cosas. Bueno, lo que hoy más o menos se recuerda es su presencia, su entrada, por así decirlo, en el mundo. Nunca dice la Biblia que se celebre, aunque se lo menciona. El que no se celebre
no podemos entender que no se mencione, porque se menciona. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a leer y dice, en el principio. Y si miráramos la palabra principio en griego, es la palabra arché. Y significa en el principio de todas las cosas, antes de que nada existiera. Dice, era el verbo. O sea, ya existía Jesús, antes del mundo, antes de que existiera todo. Y el universo, todo, era en pasado el verbo. Y el verbo era con Dios. Con Dios. Y el verbo era Dios. Pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Sabemos muy bien. 3 manifestándose a nosotros, pero uno, un solo Dios verdadero. Aquí está claro. Era Dios. El verbo, Jesús, era en el principio con Dios. O sea, en ese arché siempre estuvieron ahí. O sea, siempre existió esa figura familiar en el cielo, que por cierto se reprodujo en la tierra. Porque Romanos 1 nos muestra que debemos entender las cosas eternas, las cosas ocultas, las cosas que no sabemos de Dios, las entendemos, dice claramente, por medio de las cosas hechas. O sea que lo que él hizo fue una reproducción de lo que hay en el cielo. Entonces, lo primero que crea, bueno, son los elementos necesarios para que aparezca una familia en la tierra. Una familia. Bueno, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Por él fue hecho todo. Pero como es el mismo Dios, también en Génesis capítulo 1 leemos que fue el Espíritu Santo. ¿Fue uno o fue otro? No, fue Dios, el único Dios. Yahweh, recuerda. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud en hebreo significa padre. Hei significa madre en hebreo. Y representa al Espíritu Santo. Bab significa hijo y es Cristo. Y hay otra Hei, otra H, que, mira, somos nosotros, su iglesia. Pero más que su iglesia, el otro día escuchaba a una persona conocida discutiendo que qué es lo que se quita del mundo para que ya el mal, Satanás y el anticristo entren en la tierra. Porque cuando dice eso, el que sujeta lo dice en singular. En singular. Claro, si tú dices, no, pues no puede ser la iglesia, porque la teología normal se cree que es la iglesia la que es quitada. Pero claro, es que la denominación más importante no es la iglesia. La palabra iglesia, eclesia en griego, tiene su representante, o sea, es una que se tomó del hebreo que era kehilá. Y significa lo mismo. Y es una congregación, kehilá, y eclesia es una congregación. Pero el Señor no viene a buscar una congregación. El Señor viene a buscar su cuerpo, y ese sí es masculino. Y la iglesia, hombres, mujeres, niños, de todo tipo, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, al ser quitado, deja libre toda la maldad. Pero ahí sí cuadra el masculino. Pero claro, si dices la iglesia, no pega. Pero es que lo importante no es la iglesia. No, ya hubo congregación, como os acabo de decir, sino que formamos el cuerpo de Cristo. Y en Efesios hace un énfasis especial. Dice que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, sus miembros. Y habla de los miembros del cuerpo con toda exactitud y precisión. Porque lo que nos espera y aguarda es una unión comparable con la matrimonial para siempre con Cristo.
Hay personas que no lo entienden, y hay personas, hablo de pastores, que no lo entienden. Cree que esto es un revuelto y todos somos igual. No, 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 no. El regalo que el Señor trajo a la humanidad fue la gracia. La gracia. Y la gracia es un periodo. O sea, está fácil de encontrar en la Biblia ese periodo que comienza no con su nacimiento, ni siquiera con su muerte. La gracia comienza con Pentecostés, el día que ahí vemos actuando otra vez toda la deidad, y es el Espíritu Santo el que viene sobre cada creyente. Y sobre todo creyente hasta el día de hoy tiene que estar el Espíritu Santo en su interior, porque esa es la promesa. Y se cumplió la tal promesa. Y eso es lo que nos diferencia. Fíjate, antiguamente no ocurría, y esto ya lo sabéis, ¿no? Porque solamente venía sobre un profeta, le daba la profecía y se iba. Hablo del Espíritu Santo. Reyes. Bueno, está claro que el rey David experimentaba esa presencia y también experimentó que se le fue. Y era lo más aterrador en su vida. Pero solamente sobre ellos. El resto de la gente, el resto del pueblo, cumplidores de la ley, seguramente no experimentaban eso porque no era el momento. El momento fue cuando el regalo de Dios, porque la gracia es un regalo, es un don gratuito, inmerecido, y se iba a cumplir. Y se abre ese periodo precioso y maravilloso, pero se abre y todo lo que se abre se cierra. Y sabemos muy bien que cuando llegamos al libro del Apocalipsis y otros, Daniel, por ejemplo, y otros muchos más, que están llenos de profecía, de palabra anticipada al conocimiento que Dios tiene, pues se cierra ese periodo. ¿Y cuándo se cierra ese periodo? Pues cuando va a celebrarse la boda y se lleva a su novia, se lleva su cuerpo, para juntos ya en el cielo. Da la figura de una boda como un matrimonio, pero la real, la más consciente y coherente es un cuerpo. El cuerpo no necesita casarse con el mismo, sino que todo es uno. Y esa unidad, también Pablo nos la explica muy bien. La unidad en la diversidad. Por eso dice Pablo, hay muchos miembros en el cuerpo. Muchos, pero infinitos, porque es que, bueno, aparte de los miembros, tenemos, me parece que eran 80.000 millones de virus en el cuerpo y otros 30.000 millones de bacterias. Aquí, este cuerpecito. ¿Recordáis cuando aquello que nos asustaba tanto? ¡Oh, un virus! Y dice, ¿uno? Si tenemos miles de millones de virus, ¿no? Pero hay algunos que son peor que otros, o sea, que eran malos. Aquel no era tan malo, el que nosotros, con algún casito por ahí, creímos en la palabra, el verbo, y se hizo una realidad. Que plaga no tocó nuestra morada. Y punto. Y pasó de largo, como en la Pascua, que significa pasar de largo, y pasó la muerte, y pasó la plaga, y nosotros seguimos en la misma actitud de creerle a Dios, una actitud de fe. Bueno. Y todo lo hizo Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Sabéis que la luz tiene leyes que la estudian, pero las tinieblas no. La tiniebla se produce simplemente por la ausencia de luz. Igual que el frío. Hombre, hay algunas leyes en los frigoríficos de cuánto gas hay que meter, pero leyes físicas del frío no existen porque no tienen sentido. Hay leyes del calor, porque en cuanto el calor desaparece, ¿qué viene? El frío.
Y la luz es exactamente igual. En cuanto se va la luz, llegan las tinieblas. Pero en cuanto aparece la más mínima luz, ya las tinieblas se rompen. Y ya ves algo. Algo. Bueno. Dice el relato que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, recuerda, era su primo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y estoy haciendo énfasis en la luz, porque hoy quiero compartiros algo que ya está próximo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, no lo podemos olvidar. Pero ahora, ¿quién está dando este Juan moderno? ¿Quién somos? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Estamos dando testimonio de la luz verdadera. Porque aquella luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero fíjate qué curioso, en el mundo estaba, porque Él es el creador. Y el mundo por Él fue hecho. Lo vuelvo a repetir. Pero el mundo no le conoció. ¿Y qué es el mundo? El sistema mundial, el sistema. También se llama Egipto. Pero recibe ese nombre genérico de el mundo. El versículo 11 y 12 son muy famosos, lo recitamos muchas veces. Dice que a lo suyo vino, ves que es en singular, y los suyos en plural no lo recibieron. Esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir para que se te fije en la mente. ¿Qué es lo suyo? Porque algunos dicen, bueno, Israel, no, el mundo. Todo el mundo es suyo, recuerda, acabamos de leer 2 veces. El mundo por Él fue hecho. Y en el versículo 1, todo lo hizo. El versículo 3, perdón, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, vino a lo suyo, a lo que es suyo. Y de Jesús es el mundo entero. Pero sabemos muy bien que hizo un encargo, primero en Abraham, bueno, mucho antes había hecho ese encargo, pero ya en lo más reciente y palpable, tangible que nosotros tenemos, fue en Abraham, que le hizo el encargo. Él fue el primero de una descendencia que ya iba a agrupar bien todas las cosas, iba a darle forma, por así decirlo. Y llegamos pues con Moisés, la ley, etcétera, etcétera, hasta el día que apareció la gracia. Apareció la gracia. Apareció Jesús, ¿no? Bueno, pero los suyos no lo recibieron. Pues hombre, está claro, ¿no? Lo mataron. Entre ellos y los romanos y... Saludos. Mas a todos los que le recibieron, y esta es siempre la clave de nuestra evangelización, ya no está hablando de los judíos solamente, de los que recibieron el encargo, sino que ahora somos todos. A todos los que le recibieron, 1, 2, a los que creen en su nombre, y su nombre no es Jesús, o Yeshua, o como se diga, o Jesus, no está hablando de nombre. Cuando dice nombre en la Biblia es su poder y autoridad. El que es. Él mismo dijo, yo soy el que soy. Y eso es Dios. 2 veces lo dijo, que yo sepa, una casi lo apedrean y en otra fue cuando lo fueron a apresar, ¿recuerdas? ¿Y qué ocurrió? Cuando oyeron esas palabras, ¡pum!, se cayeron todos al suelo. Yo soy el que soy. Jesús. Entonces, a los que creemos en esa autoridad, que Él es la autoridad, nos da potestad. Nos da potestad. No éramos hijos de Dios, ahora tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por recibirle y por creer en Él. En su poder y quién es Él y su autoridad y sobre todo su obra. Si esos requisitos se cumplen en nuestra vida,
entonces recibimos la potestad, el privilegio de ser sus hijos. Porque los teólogos malvados, iba a decir malditos porque lo son, anatema, dice en la Biblia, como para suavizar la cosa, que dicen que todo el mundo que nace en este planeta es hijo de Dios. Miente. Miente y miente. Y por eso hay mucha gente engañada. Mucha, mucha. Más bien, muy pocos son los que conocemos la verdad. Porque esto está claro, ¿no? Potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne. Esa es la diferencia, es su entrada en el mundo. O sea, ahí vemos a un Dios eterno, que siempre estuvo, a un Jesús eterno que siempre estuvo. Vemos a un Jesús que entró en el mundo, pues claro, como un bebé. Para ser un hombre tenía que empezar desde el cero, desde el principio. Y fue un bebé. Estuvo 9 meses en el vientre de María. A los 9 meses, como todos nosotros, las excepciones no las contamos. Salió y fue ese día hermoso y maravilloso de ese otoño, donde todos los que supieron de la noticia, pues unos se alegraron y otros se asustaron, como Herodes, ¿no? Le entró pánico a los dos y mandó ir a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué crees que lo mandó de 2 años para abajo? Porque es que nosotros creemos que todo fue en el instante, todo en el mismo día. Llegan los magos, científicos, no eran los 3 reyes magos, llegan, le dicen eso, hemos visto su estrella y está a punto de nacer el Mesías. Ahora, ¿por qué lo sabían los babilonios? ¿Tú recuerdas que hay un profeta de los más importantes de la Biblia que se llama Daniel? Daniel gobernó Babilonia. Daniel era un hombre sabio y Daniel dejó su escuela profética y teológica allá en Babilonia. Y sus alumnos, siglos después, seguían estudiando aquello y repasando los apuntes de Daniel, se dieron cuenta y dice, esta señal está para cumplirse. Y tenía que pasar esto. Daniel les había dicho, aparecerá una estrella determinada. Yo para eso soy muy torpe. Yo veo las estrellas y veo, me da lo mismo porque no entiendo nada. Pero hay gente que sabe mucho de eso, mucho. Y dice, cuando pase, y dijeron, esta es la señal. Esto es lo que nos dijo Daniel. Y aquellos babilonios, que se llaman magos porque llamaban magos a todo el que se salía de lo normal. Pero no era que fueran magos de malabaristas, que de sacar una paloma no se trata, ni siquiera eran brujos, eran científicos. Llegan a ese punto, y claro, buscando, recuerda, ellos venían de Babilonia, bueno, y lo recibe porque eran personajes conocidos o tenían su fama, y llegaban, además, en unas condiciones que no eran normales. Te voy a explicar algo de los Reyes Magos. Que no son, ni eran 3 ni eran magos, eran científicos. Y no eran 3 solamente. 3 son los regalos que trajeron, 3, pero no eran 3 personas. Era una caravana que cuando la vieron acercarse a Jerusalén, dijeron, ¿y esto qué es? Porque ellos lo manifiestan y decían que venían a ver a quién. A un rey. A un rey. Y en la antigüedad nadie se atrevería a visitar a un rey con una cajita de oro, una cajita de incienso y otra cajita de mirra. Un regalito. Nadie. Si era un rey de aquellos tiempos, directamente los mataba. Porque era una ofensa al rey. Y dice, ¿pero dónde vas tú con esto? ¿Qué me traes aquí? ¿Una muestra? ¿Sabes cuánto llevaban de oro, de incienso y de mirra? 7 camellos cargados.
7 camellos cargados de cada una de las cosas. 7 camellos de oro, 7 camellos de incienso y 7 camellos de mirra. Vieron llegar aquello. Y siempre dice, ¿qué pasa? ¿A qué habéis venido? Dice, hemos venido a ver al rey de los judíos, que su estrella nos ha guiado hasta aquí. Entonces ya sabes que Herodes, ese es el que se asustó, y porque era el supuesto rey, ¿no? Y llama a los magos suyos, o sea, a los rabinos que tenía por allí, y le pregunta, oye, ¿qué es esto que dice esta gente? Y los rabinos, no sé si tuvieron una respuesta inmediata o tardaron un poco, le dijeron, sí, Herodes, esto está escrito. ¿Recuerda? Isaías, la semana pasada lo recordamos, ¿qué dijo Isaías? Porque un niño nos es dado y principado sobre su hombro, le llamaremos Padre del pueblo. Impresionante. O sea que todo eso lo sabían y lo recordaron. Sí. ¿Y dónde van a nacer? Pues en Belén. Y dirían, ¿en Belén? Si es una aldeita de 4 pelagatos. Sí, en Belén. Bueno, entonces los magos, con sus camellos, se van a Belén. Y encuentran, y está en el relato, entretente un poco y lo lees, encuentran al niño ya envuelto en pañales en la casa, no habla de ninguna cuadra, sino en la casa, allí estaba, y habían estado los pastores previamente. Los pastores estuvieron en el mismo momento que él nació, pero cuando llegaron los famosos magos, no fue ese día. Ellos ya sabían que había nacido. No preguntaban, oye, ¿dónde va a nacer? No, ha nacido. No sabían que había nacido. El mismo día, ¿o cuánto tardaron en llegar a Jerusalén, en averiguar todo? Porque, claro, lo vemos en las representaciones del cine, incluso todo es ahí en el momento. No. Mi cálculo, 2 años. O sea, el niño ya era como Patrick. 2 años. Porque Herodes mandó a matar, o no llegaba a los 2 años, a los niños de 2 años para abajo. Y esa es la razón. Porque si no diría los niños de 1 día para abajo, de 15 días para abajo, de 1 mes para abajo, no de 2 años para abajo. Es porque en todo ese periodo ya habían transcurrido 2 años. Para que lo entiendas. Es que nos comemos los cuentos y recuerda, yo estoy tratando de que estimulemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto. Pero que pensemos y que estudiemos. ¿Por qué dice 2 años? Porque pasó bastante tiempo. Evidentemente, aquellos magos hilaron todo el asunto y dicen, este no nos gustó como lo... Claro, ten en cuenta que el Espíritu Santo dirigía toda esta operación. Y no nos gusta. Entonces no pasaron otra vez por Jerusalén, sino que directamente, que se puede, los que conocemos Israel sabemos, se puede, y se marcharon otra vez a Babilonia. Cumplida su misión, dejaron 7 camellos con oro. Oh, Jesús pobre, con 7 camellos de oro, ya me contarás a mí. 7 camellos de incienso y 7 camellos de mirra. Lo de un rey, porque ellos venían a ver a un rey. Bueno, dicho esto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Unigénito no es de María sino del Padre, ¿recuerdas? Era de María, que era el primogénito, el primero entre una caterva de chicos, pero de Dios es el unigénito del Padre como hombre, lleno de gracia y de verdad. Ay, la verdad, cuánto daño nos hace en estos días, ¿verdad? Celebrando mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Ves?
Ya me he cargado hasta los Reyes Magos. No, yo no, la Biblia. La Biblia. Bien. Aquella luz verdadera vino a este mundo. Pero se hace en esta época. Y mira, en Juan, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, encontramos los versículos 22 y 23, muy interesantes. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, porque es ahora. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, o sea, donde se impartía la cátedra. Porque Salomón, reconocido era en Israel, si lo reconocemos todos, que era un sabio. O sea, que ese pórtico de Salomón es donde, no sé si él al principio, pero allí se asomaban los grandes maestros a dar sus grandes enseñanzas y conferencias. Y por allí andaba Jesús, por el pórtico de Salomón. Pero, ¿qué es la fiesta de la dedicación? ¿Por qué había que dedicar, o qué es lo que estaban dedicando? Y aquí viene una historia bíblica, pero que no es tampoco un mandato. Y lo conocemos como Hanukkah. Hanukkah. La Hanukkah, por cierto, los niños ahí en Peraleda de San Román celebraron la Hanukkah, y esos fueron los 3 renacuajos que tenemos. Y hicieron su Hanukkah y todo el mundo lo respetó y miró y ¡ay, qué bonito! La Hanukkah, ¿qué es? Si no está en la Biblia, no encontramos dentro de las 7 fiestas ni de ninguna fiesta que se celebre Hanukkah. Por eso os he dicho, tampoco es que de los orígenes se mencionan, hay que saberlos, pero nunca dice la Biblia que se celebren el origen de nada. Bueno, pero ¿por qué se llama la dedicación? Voy a contar algo. Hay 400 años como de silencio profético antes de que apareciera el Verbo en el mundo. En ese periodo ocurrió algo. Fíjate, ¿recordáis a Alejandro Magno? Alejandro Magno se expandió y conquistó todo el mundo conocido en aquel tiempo. Llegó hasta Pakistán y llegó cerca también de por aquí, de España. Conquistó todo, fue tremendo. En pocos años, porque él murió muy joven, conquistó todo. A su muerte temprana, sus 4 generales más importantes se repartieron aquel imperio. Y el imperio estaba al norte, al sur, al este y al oeste. Pero hoy nos interesa el del este. El imperio del este, y la película esa de 300, tan famosa, era la lucha de aquellos greco-macedonios contra los persas. Hoy se conoce por Irán, pero no tiene nada que ver con aquellos persas. Y derrotó Alejandro Magno al imperio persa. Y lo dominó. Hay una gran diferencia, y claro, estudiándolo, resulta que ¿cuál era la mentalidad del imperio persa de aquel entonces? No el de hoy, Olvídate, lo de hoy es totalmente distinto, no tiene nada que ver con aquellos persas, que también fue un imperio tremendo. Recuerda que se menciona en la Biblia. Cuando ve Daniel, el profeta, el mundo en su desarrollo, ve primero una cabeza de oro que era el imperio babilonio, de donde vinieron los magos, que está al oriente, al este. Y después ve unos brazos y un tronco de plata. Y los brazos son 2. Porque al imperio babilonio lo conquistó o le sucedió el imperio medo-persa. Los medos y los persas.
tomaron todo el imperio y lo aumentaron posiblemente. Luego, recuerda, y esto sí casa con la historia, a los persas, ¿quién los conquistó? Lo acabo de decir. Los griegos. Los griegos. Alejandro Magno. Aunque era Macedonia. Pero era lo mismo, Macedonia y Grecia. Y luego se expandió por todo el mundo conocido. A él le sucede. Y fíjate, lo que había visto Daniel, ¿cuántos siglos antes? Y ya lo dijo, que iba a venir un imperio que iba a conquistar a los medo-persas, y fue lo que se llama el tronco de aquí abajo, fue además caracterizado por el bronce, y ahí están los griegos. Ellos dominaron y quizá ensancharon todavía más el imperio de los medo-persas. ¿Y a ese quién le sucede? Roma. Nadie sabía ni dónde estaba Roma. Nadie conocía nada de la península itálica porque eran unos auténticos salvajes, como Francia y como Inglaterra. Antes de que llegaran estas, vamos a llamarle civilizaciones, los griegos y los romanos, eran salvajes. Los vikingos, todos eran de muy poca cultura y educación. La verdad que no nos dejaron nada. Al contrario, se lo llevaban, saqueaban todo. Bueno, pero cuando se extendió el imperio persa, medo-persa, y sobre todo persa, era un régimen justo. ¿Sí? Un régimen que, como venía de la raíz, eran semitas, aunque todavía no atendían estrictamente a la ley de Moisés, pero es que lo que hizo Moisés fue recopilar, recoger y recibir de Dios nuevas instrucciones, pero de lo que ya se estaba haciendo. Por ejemplo, la semana pasada, recuerda, desde el mismo Edén se estaban haciendo sacrificios de animales. Y los persas tenían esa mentalidad oriental. Cuando vas a Israel, ¿te acuerdas? Nos hablan mucho de la mentalidad oriental de hospitalidad. Ellos nunca traficaron ni trabajaron con esclavos. Claro, tenían gente que se llaman, porque la palabra esclavo también es muy amplia. Y ellos, por supuesto que tenían esclavos, pero era un régimen justo, vamos a llamarle así, una cultura justa con el pobre, con el desamparado, con la viuda y con el huérfano. Los persas, aquellos persas. Cuando llegan los greco-macedonios, Alejandro Magno y sobre todo los 4 generales, aquello no les cuadra, porque ellos, de esta parte del mundo, sí eran esclavistas. Sí, cuando ellos conquistaban, esclavizaban, se llevaban naciones enteras como esclavos. Esclavos. Y no cuadraban con la mentalidad que había estado hasta ese momento de los persas. Y quizá de los babilonios. Porque vemos el trato que tenían con los judíos. Hombre, sí que los llevaron, sí que mataron a muchos, pero cuando se los llevó, ¿qué hacía Nabucodonosor? Prepararlos, alimentarlos muy bien, lo que no quiso Daniel, ¿no? Pero el alimento era buenísimo. Lo único que era sacrificado a los ídolos. O sea, se iban a comer una ternera o un chuletón de estos como los de Ávila, pero sacrificado a los ídolos. Y por eso Daniel dijo, yo de eso no como. No porque no fuera bueno, era buenísimo. Y bueno, su forma de vida en general era, vamos a llamarle justa entre paréntesis. Pero aquellos, los nuevos invasores, los nuevos conquistadores, y especialmente sus 4 generales, que se partió literalmente en 4 su imperio, eran crueles. Eran realmente opresores. Imponían su cultura.
y sobre todo la griega. Hablamos de los romanos, pero los romanos son los griegos con otro uniforme. A ver, ¿por qué en la época de los romanos, que hablaban latín, cuando vemos el Nuevo Testamento se escribe en griego? Ya sabéis que yo tengo mis dudas de que se escribiera en griego, pero bueno, puede ser, para la expansión. Pero lo escribieron en griego, no en latín. ¿No te parece raro eso también? Están los romanos, son los que mandan, otro pueblo esclavizador, y todo el mundo hablaba griego. ¿Sabes que la mayoría de las palabras dicen, no, venimos del latín? Sí, en términos generales. Pero la mayoría de las palabras que nosotros empleamos en español derivado del latín son griegas. Muchísimas palabras, sobre todo palabras científicas, técnicas. El otro día me decía alguien, ¿qué significa eso de tele? No, la tele no es... la tele es vista de lejos. Y, por ejemplo, telescopio. Poder mirar de lejos. Tú miras todo el historial médico, todas las enfermedades tienen nombres griegos. Las plantas, casi todas nombres griegos. O sea que su influencia la imponían. Y Roma imponía. Pero no así los persas. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque, por supuesto, cuando ya se dividieron, Seleuco recibió toda la parte del oriente, Persia, y sobre todo Siria. Y cuando vinieron a invadir, se encontraron con otros, igual que los persas o peores, con los judíos. Quisieron imponer, y lo hicieron durante un tiempo, incluso en connivencia con los propios sacerdotes y los ricos de Israel, para imponer el helenismo, que es los helenos son los griegos, ¿no? Es otra forma. Y lo impusieron. ¿Sabes? El otro día estaba escuchando a un hombre muy interesante, un rabino, judío rabino que se ha convertido en cristiano, y explicaba lo del talit. Y resulta que el talit no tiene nada que ver con los hebreos. Pues de aquella época era una prenda griega. Que sí, le colgaron los zigzags en las 4 puntas, pero el manto no lo usaban los judíos, era griego. Y lo impusieron. Y ahí se quedó. Y ahí está todavía el famoso talit. Porque lo que manda la Biblia es hacer unos hilos, y además tienen que ser azules. ¿Has visto algún talit que tenga los cordoncitos azules? O sea que eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, en ese choque aparece Antíoco Epífanes, hombre, vamos a llamarle modelo del anticristo, como un anticipo del anticristo. ¿Y qué hace? Entra, impone el helenismo, repito, en connivencia, o sea, en compinchados con los ricos y hasta con los sacerdotes, y cambian todo el sistema. Se mete en el templo. Cuando llegaron al templo encontraron horrores allí. Imágenes pintadas, cosas prohibidas totalmente en la Biblia, pero se habían apoderado. Claro, ya cuando Antíoco Epífanes, de los Seleucos, de Siria, de Persia, de toda la parte que le tocó a ese general, sacrifica un animal, un cerdo. En el lugar, y el cerdo es un animal prohibidísimo hasta para porque los árabes también son semitas, para que lo sepas, ¿no? Vienen de Sem. Prohibidísimo. Y él lo sacrifica allí. Bueno, la indignación del pueblo era tal que se empezaron a organizar los famosos macabeos. Y hay 2 libros que no están en la Biblia, que son Primera y Segunda de Macabeos, donde narran todo esto. Donde cuentan todo lo que pasó en esa invasión greco, los helenistas,
Y cómo ellos se empezaron a organizar en patrullas. Fueron los que inventaron la guerra de guerrillas, porque ellos eran pocos. Entonces, ¿qué hacían? ¿Sabes que Maccabi en hebreo es martillo? Martillo. ¿Qué hacían? Llegaban y ¡pam!, golpeaban y se iban, porque si no, el ejército sirio era poderosísimo. Pero a base de golpes y golpes y golpes y golpes, los vencieron. Lograron volver a imponer otra vez y sacar de Israel a los helenistas, a los que venían a imponer una cultura, una forma de vida. Y cuando llegan al templo los macabeos, recuerda, el Señor tenía macabeos en su equipo, ¿no? Se cree que hasta Pedro, ¿por qué llevaba Pedro una espada? Si solamente iban armados los macabeos. Eran gente de armas. Y Pedro tenía una espadita aquí, ¿eh? No solo era pescador, sino que era un martillo que golpeaba. Maccabi. Bueno, llegan al templo. Limpian todo aquel horror que los griegos habían dejado, de idolatría, de imágenes, de pinturas, de toda la porquería, sacan aquello y se encuentran y recuperan todos los elementos del templo. Un elemento fundamental es la menorá. La menorá es el candelero de 7 brazos. Uno central y 3 a cada lado. Eso nunca se podía apagar y por supuesto estaba apagado. Y las mesas de los panes de la proposición y el altar del incienso, todo. Pero bueno, lo recuperan todo. Claro, para encender la menorá arde con aceite. La luz que daba la menorá es la luz, era una representación de Cristo. Acabamos de leer. Aquella luz que alumbra a los hombres. Siempre tenía que estar la luz puesta. ¿Con qué combustible funcionaba aquella luz? Con aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Van a encender la menorá y se encuentran. Hay una parte de la historia que dice que había unas vasijitas, imagínate una vasijita así cerrada, porque era un aceite especial, y cada vasija duraba un día. Y dice que encontraron muchas, pero todas estaban contaminadas. Y solamente encontraron una que estaba sellada, no la habían contaminado. Una. Entonces, dedican de nuevo el templo, por eso era la fiesta de la dedicación, y encienden la menorá con esa sola vasijita de aceite. Claro, habían pasado unos años y había que volver a prensar. Y la primera prensada de las aceitunas era la que se usaba para el templo. Imaginaos, no sé qué época, imaginaos, ya pasó como están ahora recogiendo la aceituna. Y había esa primera prensada, luego purificado, era el aceite. Y solo encontraron esa vasijita. Pero arrancaron en la rededicación del templo con esa vasijita. Entonces, ¿cuál es el milagro que a ellos les impresionó? Que al día siguiente, con la sola vasijita que habían echado, siguió la luz. Y al día siguiente, siguió la luz. Y al día siguiente, siguió la luz. Y así durante 8 días, con la ración de un día. Ese es el milagro de Hanukkah. Por eso ellos lo recuerdan. Tú sabes que Jesús vivía en Galilea, ¿no? Sí, lo sabemos. Y acabamos de leer que para la celebración de la fiesta de la dedicación, que era invierno, Jesús andaba por
por el templo. Quiere decir que había ido a eso, porque él no vivía allí. Iba en las fiestas. Y allí andaba justo en esa fiesta. Mira, solamente de ese relato histórico de la Hanukkah, el mundo, representado por los griegos, quería imponerse al mundo espiritual que representaban los judíos. Y lo hizo. ¿Hoy no está pasando lo mismo? Hoy el mundo no está atropellando todo, no está imponiendo todo. Es que es casi la misma batalla. Por eso las iglesias, a veces yo veo, somos como macabeos, pocos, pero eso sí, tenemos que ser muy eficaces. ¡Pam! Golpear al enemigo. Ayer parece que en Talavera, quizá por la época, sobre todo los extranjeros estaban muy sensibles, pero se le dio el golpe. Y cada vez que estás evangelizando, golpeas. Eres como los macabeos. Somos como los macabeos. Y la historia nos demuestra que ganamos. Aunque ellos sean muchos, como el ejército que llegó a invadir, eran muchos, pero aquellos macabeos, hombres fieles, hombres temerosos de Dios, le fueron golpeando, y lo venció al imperio. Nosotros también vamos a vencer. Eso lo tenemos muy claro y muy seguro. Pero fíjate, es como la historia repitiéndose, porque la historia todo se repite y la historia se vuelve a repetir una vez más. Y a pesar de su invasión, ¿han logrado apagar la luz? No. Todavía está la luz de Cristo. Todavía está su presencia aquí, entre nosotros. Por eso, después de examinar todas estas cosas, de investigar, de verlo en la Biblia y fuera de la Biblia, estos dos libros, repito, estaban en la Biblia en un tiempo, y es más, en la Biblia católica están. No están en la nuestra porque no son canónicos, o sea, no son inspirados, es un libro de historia. Pero la historia que cuentan sí es verdad. Pero anda, que no tendríamos que poner libros de historia en la Biblia, tendríamos una Biblia de aquí al suelo, de gorda. Están los libros inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, decidimos hace años ya, no sé si en qué año empezamos, antes del 2020 seguro, bastante antes, a decir, bueno, en esta época, invierno, ellos celebran esto que no está en la Biblia, pero fue un milagrazo, porque quiere decir que Dios volvió a respaldarlos. Y aunque ellos no tuvieran los elementos, la luz, porque ¿qué es la luz? La que alumbra a todos los hombres, lo acabamos de leer, Juan, como buen judío, lo escribió todo. Es importante la luz. Y también se llama no solamente la fiesta de la dedicación, sino la fiesta de las luces, donde volvió a aparecer la luz. Y ya nunca más se apagó. Cuando apareció la luz, nunca más se va a apagar, porque la luz es Cristo. Y Él ya no se apagará nunca, nunca más. Ahora, nosotros lo apagamos. Nosotros, con nuestras acciones, muchas veces estamos quitando la luz de nosotros. Pero la luz no va a desaparecer nunca, porque es Jesús. ¿Y qué hacía Jesús allí? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué es lo que pasó? Cuando estaba en ese pórtico de Salomón. Sigue diciendo el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Porque sabían que todo lo que decía era verdad, pero no podían dejar lo que estaban haciendo.
Y dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es que esos 3 años que Jesús estuvo predicando, ellos estuvieron atormentados. Porque al poco lo mataron. Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho. Y se lo había dicho. Y no creéis. La razón. Ahí ya no estaban los griegos, ahí estaban los romanos. Y querían que apareciera aquel capitán de los ejércitos celestiales que se le apareció a Josué, que tenía espada. Y querían a un Mesías armado hasta los dientes, que echara a los romanos, los liberara totalmente de toda el mundo y sus influencias, porque en el fondo la mayoría de los judíos buenos no quieren las cosas del mundo. Bueno, no sé si he dicho una barbaridad, porque la mayoría hoy sí quieren las cosas del mundo. Tel Aviv es la capital del mundo de la homosexualidad. Bares aparecen como sectas en Jerusalén. Bueno, una gentilización brutal. Brutal. Pero bueno, hay muchos judíos que no quieren nada. No quieren nada de fuera. Aunque llevan su talit, que era una prenda griega. Era una prenda griega, no era judía. Pero bueno, les vino bien. Se ve que antes era más gordo, era como una manta. Y ahora en este tiempo, una manta se agradece. Porque lo único que manda la Biblia es hacer tzitzit, las cositas que cuelgan en los bordes. Bien. Y si no creéis, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y le da una razón. Porque no sois de mis ovejas. ¿Cómo? ¿Los judíos no son de las ovejas de Dios? También hay otra historia detrás de esto. Que no todos son judíos. Especialmente los del este son agregados. Los judíos, ¿sabes cuáles son? Los de España, los sefardíes. Esos son, vamos a ver, pata negra, pura cepa. Los judíos sefardíes, sefarad es España en hebreo. De los otros se habla de que, ¿ves que son tan rubitos, tan así, tan pelirrojos? Porque no son judíos, dicen. Ahora estoy en chismoso, alguna vez me gusta ser chismoso. Dice. Bueno, pero aquí dice claramente, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y a partir del 27 es ya el remate final, ya sí vamos a terminar. Ya tenemos preparado el turrón. No. Por cierto, ¿ha tocado la lotería? ¿Ya salió el número? Oye, los que estáis preocupados por el número, me preocupáis a mí. ¿Sabéis que hoy es el día de la salud? Como solo le toca al 0,00001%, el resto del 100% dicen, bueno, lo importante es la salud. ¿Sabes cuánto se han gastado en dinero real en este sorteo? En los españolitos, 160 millones de euros. Ya podían haberlos ahorrado, ¿no? Como Kiki le decía a nuestro tío Paco, dámelo a mí, y yo al final de año te lo devuelvo todo. Bueno. Mis ovejas, las de Jesús, que es el buen pastor, ¿recuerda? Mis ovejas oyen mi voz. Aquí hay un misterio. Un misterio me refiero a algo espiritual más profundo de lo que nos imaginamos.
A ellos les dice, a aquellos judíos ortodoxos que estaban ahí en el templo de Salomón, o sea, en la puerta de Salomón y donde recibían las clases, les dice, vosotros no sois de mis ovejas. Porque las mías, la única característica, no sean que son ovejas blancas o negras o pintadas. ¿Recuerdas a Jacob, aquel jaleo que tenía con las ovejas blancas, las ovejas negras, las ovejas pintadas, listadas? Sacó todo tipo de ovejas. Bueno, me dice, las mías oyen mi voz. Recuerdo, en 1992 se cumplían 500 años de la expulsión de los judíos de España y del descubrimiento de América. Pero estábamos nosotros en Toledo. Toledot es la segunda Jerusalén para los judíos sefardíes, los de pata negra, los de España. Era como Jerusalén. Y tú miras, y yo lo he llevado a alguno, si tú te das la vuelta, no cuando entras de Madrid, te das la vuelta y ves Toledo, oye, ¿cómo se parece a Jerusalén? Más pequeñito. Y se parece a Jerusalén. Por eso ellos, yo creo que eligieron Toledo. Hicieron allí, y era un mundo judío. Había no una ni dos, que todavía había muchas sinagogas. Era una cultura realmente judía. Estábamos allí, porque es una ciudad emblemática, porque la idea era que nos juntamos un pequeño grupo de cristianos evangélicos para hacer como un acto de arrepentimiento, un acto de conciliación con los judíos. Se logró, por parte de los que organizaban aquello, que viniera un expresidente de Israel. No primer ministro, no como Netanyahu, sino el presidente. Pero vino, estuvo allí. Públicamente nosotros a él como representante de Israel le pedimos perdón. Queríamos poner España en nuestras espaldas. Queríamos hacer algo que nuestro rey, que entre otros títulos, ¿sabes cuál título tiene? Título. Es el rey de Jerusalén. Esto se lo dices a los judíos y se parten de risa. Pedirle perdón. Lo hicimos. La repercusión, no sé, para nosotros fue muchísima. Nosotros, comunidad cristiana integral, muchísima. Empezaron a cambiar las cosas drásticamente. El Señor empezó a bendecirnos porque, recuerda, en Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿qué dice? A los que te bendijeren, yo bendeciré. A los que te bendijeren, yo bendeciré. Pero también dice el versículo, y por eso nosotros queríamos cambiar eso en España. A los que te maldijeren, dice, yo también maldeciré. Y España fue dueña del mundo entero. Todo el mundo era nuestro. Todo el mundo. No había rincón en la tierra que no fuera gobernado por España. ¿Y dónde estamos? ¿Qué pasó? Al que te maldijere, dice Dios, yo también maldeciré. Y la maldición cayó sobre nosotros, claro que cayó. Y nos arrasó. Y hoy no saben prácticamente nada de nuestra historia en ninguna parte. Ni siquiera en España. Porque ves a los vascos y a los catalanes diciendo mentiras. España fue dueña del mundo entero y de ellos también. Y ellos también con España. Y nosotros nos propusimos bendecir a Israel. Y lo hicimos. Y lo hacemos. Y lo haremos hasta que estemos en esta tierra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué os cuento lo de Toledo? Porque antes de empezar el acto íbamos orando por las calles de Toledo que están empedradas, adoquines, ¿no? Esos cuadraditos
Así que están hechas las calles, hay calles adoquinadas en todas partes. Y yo, repito, yo no tengo muchas visiones, ¿no? Pero de repente veo en mi mente como que esos adoquines empiezan a salir disparados, no todos, algunos, salen disparados hacia el cielo. Yo pensé y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y ¡pum! Inmediatamente me vino este pasaje. Mis ovejas, al del Señor, son las que oyen mi voz. Quiere decir que tú que estás sentado aquí, si tienes a Cristo en tu vida, es porque eres oveja y has oído su voz. Porque lo dice ahí en el mismo Juan 10. Ahí acaba de decir a los fariseos, no sois mis ovejas. Y dice que hay otras ovejas que no oyen su voz. O sea, todo el que es sensible a la voz de Dios es oveja de Dios. Quiere decir que Dios ya nos conocía. Esto le confunde a algunos con la predestinación. No, es que Dios sabe quién son sus ovejas. Yo las conozco. Versículo 27. Y me siguen. Y le seguimos a Cristo. Y estamos siguiéndole. Y lo más importante, y yo, a sus ovejas, dice, les doy vida eterna. Qué bueno, ¿no? Qué maravilla. Y no perecerán jamás. Si tú estás aquí y has recibido a Cristo, fíjate qué privilegio tenemos. Porque aquellos adoquines, yo entendí, estos son los que han oído, son de Dios, y oímos, y ¡pum!, salimos del mundo. Nadie las arrebatará de mi mano. ¡Oh, qué promesa tan impresionante! Cuando estés ahí medio de bajón y eso, dice, nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús, ni de la mano del Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Otra promesa impresionante. Y es que lo es, mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Lo afirma Jesús. Y dice que son mis ovejas y son también del Padre. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Uno. Un solo Dios. Bueno, por eso hacemos Hanukkah. Yo voy a cumplir 42 años de cristiano. No estaba celebrando Hanukkah porque no sabíamos nada de esto. Era Navidad, pero un 24 de diciembre de 1982, ahí yo era una oveja. ¿Por qué lo sé? Porque oí su voz y le seguí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas gente hay que oye su voz y les da lo mismo? Y no solamente les da lo mismo, sino que atacan, insultan, agreden. Eso no es predestinación. Eso es saber que aquella herencia que nos dejó Abraham, dice, en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso yo creo que en todas las familias de la tierra hay un descendiente de Abraham. Uno o todos. Pero los que atendemos y hemos atendido a su voz, es una maravilla. Por eso vamos a celebrar Hanukkah. Por cierto, este año comienza el día 25, por la tarde. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña variación nosotros, ¿no? Y termina el día 2 de enero. Nosotros lo vamos a terminar el día 6. Total. Pero no vamos a hacer los Reyes Magos, ¿eh? No me fastidiéis, que ya os he explicado muchas cosas. Te invito a que nos pongamos en pie, porque al fin y al cabo el mensaje puramente ético y político de Hanukkah es que por fin la luz venció a las tinieblas. Y a nosotros nos da esperanza saber que la luz siempre va a estar por encima de las tinieblas. En Juan 8:12 Jesús les dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo.
Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué todos los científicos que han hecho cosas importantes para la humanidad o son judíos o son cristianos evangélicos? ¿Por qué? Porque tenemos la luz del mundo, la luz de los cielos, la luz de Cristo. Ningún ateo ha logrado hacer nada importante para la humanidad. ¿Cuál vamos a cantar? Bueno, parece muy navideña, pero me encanta que se encienda una luz. Muy januqueña nosotros. Señor, queremos darte muchísimas gracias, porque realmente sí eres la luz. No naciste en esta época, pero aquel milagro que tú respaldaste con tu presencia allí en Jerusalén nos hace sentir también que hay bendición, hay algo importante cuando hacemos cosas de acuerdo a tu voluntad, aunque no las hayas especificado, pero queremos hacerlas de acuerdo a tu voluntad. Y tu presencia aquel día, en aquel invierno, allí en el pórtico de Salomón, certificaba que ese día de la dedicación, y nosotros queremos dedicar nuestras vidas a ti también, y que este día y que estos momentos, que esta temporada sea para volver a rededicar nuestra vida a ti, como ocurrió. Que también nosotros tengamos una conciencia del día que volvimos a dedicar nuestra vida a ti. Había sido invadida por los grecos, había sido invadida por los helenistas, habían impuesto sus normas, sus costumbres en nuestros corazones, pero hoy les decimos no. Hoy somos como los macabeos y vamos a echar fuera, aunque sea un ejército poderoso, es mucho más poderoso solo en el nombre del Señor. Y echamos fuera todas las costumbres. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo. Y hoy nosotros, Señor, recordando aquel tiempo, recordando aquel milagro, nunca tu luz se apagará de nosotros, nunca. Pero si hay alguna persona aquí, si hay alguna persona que está viendo esto o lo verá más tarde, esta canción, aunque se ha usado para la Navidad, pero la fiesta de las luces, la de la Hanukkah, lo del milagro de vencer la mundanalidad, también se repite, pero se tiene que encender una luz en tu corazón.